Bienvenidos al 21º consultorio virtual Fear Karma. Estamos sin la voz de Jessie porque está ronca y no puede gritar. ¿Cómo están, queridos? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí en otro consultorio virtual maravilloso. Ya es el 21º, no lo puedo creer, de verdad, pasó pero rápido, muy rápido. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en Facebook, en TikTok, en Instagram. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado, por sus comentarios y mándenos por favor sus preguntas, ya sea en el chat, si quieren que sean no anónimas, ¿cómo se puede decir? No anónimo, personales, públicas, y si quieren anónimo, por favor, por inbox. Y los que no hayan bajado su libro de Fear Karma, que se llama Cómo no temerle al karma, por favor, bájenlo gratuitamente. Está en PDF y están en audiolibro, tanto en inglés como en español, para que ustedes lo bajen y lo compartan con toda la gente que crean que les pueda servir. Ahorita Edgar lo está poniendo ya en pantalla. Y pues bueno, vámonos con sus primeras preguntas. Comenzamos entonces. Cuando estamos enojados, ¿es bueno discutir? Ok, yo creo que no. Yo creo que nos tenemos que volver estoicos. Tenemos que, cuando estamos enojados, tratar de sentir lo que estamos sintiendo, pero no de agarrar ese impulso, porque el problema con el enojo y el problema con el miedo es que nos llevan a un lugar del cerebro que es muchísimo más impulsivo. Es un lugar que no piensa lógicamente y que puede, en el caso del miedo o en el caso del enojo, hacer cosas que en un momento dado, si lo hubiéramos realmente pensado, no lo haríamos. Entonces, es mejor eso de cuenta hasta 10 y no vayas a meter la pata. Entonces, también cuando tenemos esa capacidad de contar hasta 10, de no irnos en el impulso, nos está diciendo que estamos mucho más en el adulto, porque la parte del niño chiquito, la parte infantil, tiende a ser más impulsiva y tiende a, no es porque no quieran, sino porque no pueden, como que no reaccionar. Entonces, vamos trabajando ese músculo adulto que en el momento sientes el sentimiento de enojo, no lo niegas porque te da colitis, dices, me siento mal, me siento enojada y lo suelto. A lo mejor vas a tener que hacer eso muchísimas veces, pero le dices al otro, ahorita no quiero decir algo que luego me voy a arrepentir. Porque el problema con responder desde el enojo es precisamente que lo que ya se dijo, mis queridos fircarmeros, ya no se puede desdecir.
Y eso es muy importante porque justo en la semana estaba yo posteando un video, búsquenlo, acerca de la verdad, ¿no? Que infantilmente podemos andar por la vida dando verdadazos o haciéndonos sincericidio. O sea, cuando hablamos nosotros más de lo que debemos, es difícil quitar esas palabras. A veces imposible cuando llegamos a decir algo realmente en enojo, que sea muy dañino, que sea muy de juicio, que sea muy degradante hacia el otro y que probablemente después nos vamos a arrepentir. Entonces, no reacciones, respira y espérate a que se te baje el enojo. Muchas gracias por esta pregunta anónima. Siguiente pregunta. Me está costando trabajo no echar desmadre, más bien me está costando trabajo echar desmadre con mis amigos y serle fiel a mi esposa. ¿Qué me puedes aconsejar? Pregunta anónima. Ok, esto es algo importante, porque de alguna manera tenemos que tener cuidado de los compromisos que tenemos. Y eso es lo que separa nuestra parte infantil de nuestra parte adulta. Normalmente, cuando estamos en la parte infantil, estamos como que queriendo una felicidad basada en placer. Y cuando pasamos a la parte adulta, la felicidad que sentimos es una felicidad más basada en valores. Entonces, estás hablando que estás casado porque tienes una esposa. Entonces, quiere decir que hay ahí, atrás del compromiso, hay un valor, ¿sí? Entonces, el niño chiquito no tiene esa claridad como de decir, yo hice un compromiso y si le soy infiel a mi esposa, entonces estoy rompiendo ese compromiso. Es más una situación desde la parte infantil hedonista, que lo que me importa soy yo. No estoy pensando en que romper ese valor o mantener ese valor me puede dar felicidad. Entonces yo creo que esta es una conversación que tienes que tener dentro de ti. Agarrar a tu niño chiquito, ponerlo en el asiento de atrás, guardar a tu diablito y decir, a ver, me casé. ¿Y qué quiere decir este compromiso que tengo? ¿Qué quiere decir para mí engañar? ¿Qué quiere decir para mí decir la verdad? ¿Qué quiere decir para mí todos estos conceptos que van atrás del compromiso de tener una esposa? Y desde el adulto comenzamos a tener ese placer por no romper esos compromisos, por tener esos valores y mantener esos valores en alto. Cosa que obviamente para la parte infantil le da la peor hueva de la vida y dicen, hombre, pues si no se siente rico, al revés, o sea, me estás quitando el impulso, me estás quitando mi capacidad de hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero, sin pensar en nadie más. Como he dicho aquí muchísimas veces, la madurez no es cuestión de edad. O sea, yo he visto gente que tiene 80 años y sigue en la felicidad basada en en la felicidad basada en placer, ¿sí? Y hay gente muy joven que tiene 20 años y ya está con la felicidad basada en valores. Entonces, tiene que ver con un crecimiento en conciencia, con un crecimiento en empatía y con darnos cuenta que la felicidad basada en valores tiene como un eco, como una resonancia en un futuro. Y la felicidad basada en placer es momentánea y puede traernos desazón en un futuro. La persona que pregunta esto ya está como cambiando de la felicidad basada en placer a la felicidad basada en valores. Este concepto es del Dr. Rees, de Steven Rees, uno de mis maestros. Y lo interesante, por lo que ves que ya está pasando, es que porque si no le hiciera ruido esta felicidad basada en placer rompiendo sus valores, no preguntaría esto. Entonces está habiendo una maduración hacia allá. Y en la mañana, cuando después de irse de desmadre con sus amigos, que le fue infiel a su esposa, ya está diciendo, ¡ay!
me siento mal, o sea, rompí algo o fue momentáneo, pero no valió la pena a lo mejor el riesgo, ¿no? Entonces empezamos desde la parte adulta como a ver precios. Empezamos a decir, esto que hice, que se sintió bien en el momento, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué precio pagué por esto? Y a veces los precios ya nos salen muy caros en la cruda realidad de la mañana siguiente. Entonces, eso ya es muy buena señal de que estás creciendo, de que estás madurando y de que ya la felicidad momentánea no borra este compromiso, estos valores que sí tienes. Y cuesta trabajo, o sea, al final de cuentas todos venimos de una felicidad basada en placer, o sea, de niños chiquitos, así somos. Pero se requiere, como siempre digo, un esfuerzo consciente para crecer hacia nuestra parte adulta. No es como el cuerpo que naturalmente tienes los caracteres secundarios de la madurez y pasan solos. O sea, para poder ser adultos, señores y señoras, hay que fajarnos muy bien los pantalones, hay que tener mucha fuerza de voluntad porque nos va a gustar a veces irnos por la felicidad basada en placer y vamos a vernos las difícil el no violar nuestros valores. Pero cuando lo logramos, de verdad sentimos el premio, sentimos ese orgullo, sentimos esa parte que reverbera en nuestro ser y que hasta cuando la recordamos de que estás cuidando tus valores, de que estás cuidando tus relaciones, te da energía. Entonces, pruébalo. Prueba tratar de darte cuenta de que el placer basado en valores reverbera en el futuro y cuando lo recuerdas después de años te da energía y el placer basado en y la felicidad basada en placer es momentánea. Muchas gracias por tu pregunta. Me gustó mucho esto. A ver, ¿cómo educar en este mundo que nos está tocando vivir? Desde la congruencia, la salud mental. Dice, porque está muy rudo. Por ejemplo, algunos chicos están muy precoces en la parte sexual, el abuso cibernético y todos los retos para ser cool. Dice, son todas las facilidades de tener a la mano una tableta o un celular, que es un mundo que ni nosotros los adultos entendemos. ¿Cómo lo pueden hacer los niños? Híjole, creo que esta es la pregunta más difícil de nuestra época, porque en realidad apenas nos estamos dando cuenta de lo que quiere decir tener este mundo cibernético. O sea, no tenemos todavía la evidencia y creo que aquí yo me iría a lo que dice un psicólogo social que escribió un libro que me encanta, que se llama The Coddling of the American Mind, se llama Jonathan Haidt. Él abiertamente ha salido en muchos shows de entrevista diciendo que a los niños y en especial a las niñas adolescentes no hay que dejarlos entrar en redes sociales. Y esto es algo que obviamente es muy polémico porque un gran mercado de las redes sociales son los niños y las niñas adolescentes. Pero lo que dice él es que muchas de las cosas que nosotros en generaciones anteriores teníamos, que es que, por ejemplo, si tuviste la mala racha de que te bulearan, ¿no? Bueno, por lo menos llegabas a la casa y te dejaban de bulear. Pero en realidad ahorita el bullying no para. Entonces han encontrado muchísima, sobre todo en niñas, muchísima merma, muchísimo dolor, muchísima depresión, ¿sí? Que llega a grados insospechados porque no hay manera de regular el bullying, por un lado. Por otro lado, luego estaban diciendo acerca del insomnio, o sea, de niñas
Es que es más niñas que niños, porque las niñas tienden más a estar pendientes de esta aceptación social en el grupo. Los niños todavía en la adolescencia están como más infantiles en el sentido de que todavía juegan fútbol. O sea, es otro tipo además de agresión. Cuando un niño se agrede, cuando un niño hombre agrede a otro niño hombre, pues se dan unos trancazos. O sea, es como más físico y es más frontal. La agresión femenina tiende a ser más como que darle en la madre a la reputación por debajo del agua, y es mucho lo que está pasando ahorita en redes, ¿sí? Entonces, como que vibra más con las redes y con la parte negativa de las redes las mujeres. Entonces, muchas niñas, por ejemplo, están presentando problemas de insomnio porque el botón de like es una maldición. Ellas ponen un comentario en su página de Facebook o de Instagram y de pronto no pueden dormir porque se despiertan cada ratito a ver si ya les dieron like o si no les dieron like o si les comentaron algo. Entonces, realmente, pues sí estoy de acuerdo con Jonathan Haidt, que hay que cuidarlas, hay que cuidarlos, ¿no? Hay que permitirles que aunque este mundo virtual tiene muchas cosas maravillosas, tiene muchísimos riesgos. Aquí la persona que nos preguntó esto hablaba de acoso cibernético, o sea, en las redes tú puedes tener 13 años y decir que tienes 26 o al revés, o sea, puede ser un señor de 26 acosador que dice que tiene 15. Entonces, ese anonimato, esa capacidad que tienen las redes como de hacer que aflore a veces lo más sociópata, lo más antisocial en la gente, porque no dan la cara. No es lo mismo, y esto lo decía Jordan Peterson también, no es lo mismo cuando vas en tu coche, en tu lata, ¿verdad? Y le das a alguien el dedo, ¿verdad? Le dices, no, le dices, ¿no? Detrás de tu lata, así vas caminando en la calle y te lo encuentras frente a frente. Ahí no te atreves tanto. Entonces, imagínense en las redes, donde estás atrás de tu computadora y atrás de un nombre falso. O sea, claro, permites que afloren muchísimas de las agresiones, muchísimas de las partes oscuras, porque pues nadie te va a cachar, ¿no? Entonces, sí creo que habría que regular muchas cosas y no está fácil. Ahorita todo lo que está saliendo de Twitter, de que si debe de haber unas reglas, libertad de expresión o no, o sea, en realidad es todo un debate que aún no tenemos regulado. Los que creemos en la libertad de expresión, pues a lo mejor decimos, bueno, ok, para la libertad de expresión cuando estás incitando a la violencia, ¿sí? Pero hay gente que no cree tanto en la libertad de expresión y que dice que el verbo mismo, o sea, el hablar mismo puede ser violencia. Entonces no estamos de acuerdo nosotros mismos, entonces también está difícil regular todo lo que son redes. También decía el mismo, creo que Jordan Peterson decía que un niño a los 15 años, escuchen esto, está impresionante, un niño a los 15 años ha visto mujeres desnudas más bellas que en la antigüedad un rey. Y es verdad, o sea, porque la pornografía está por todos lados y es muy difícil regularla. O sea, aunque tengas tú regulado los celulares o las tabletas en tu casa, va a casa de alguien que no lo tiene regulado y lo ve. Entonces tenemos que tener, y esta es una de las respuestas que le quiero dar a esta pregunta, tenemos que tener una comunicación impresionante con nuestros hijos, porque es muy probable que no podamos evitar que vean cosas que no quisiéramos que vean. Entonces tenemos que ponerles un filtro. Nosotros, con nuestra confianza, con nuestra comunicación a lo que van a ver. Ya no tanto es no te voy a dejar verlo, sino te voy a ayudar a integrar, a digerir, como si nosotros fuéramos enzimas digestivas en su estómago, ¿sí? Te voy a ayudar a digerir lo que vas a ver, cabrón, porque lo van a ver. Entonces, pues bueno, por ejemplo, el decirle, que fue lo que yo personalmente hice, vas a ver pornografía, eventualmente, lo sé. Ojalá no la veas. Evítala a toda costa. Pero cuando la veas, quiero que sepas que así no es el sexo, ¿sí?
que una mujer no grita de placer en el instante que es penetrada, por ejemplo. No, se requiere de preparación. No es así, se requiere de amor, se requiere de cariño, no es. Entonces es una visión falsa que te están dando de la sexualidad, ¿sí? Entonces, o sea, el decir eso, pues ya lo van a ver un poquito más como, pues como una especie, como lo que es, como un acto, o sea, es una actuación, ¿sí? Y entonces poder hablar y decirles a los chavos, hay que tener amor, hay que tener comunicación, lo que importa más que el sexo es las caricias, el sexo es la culminación, pero no lo tengas hasta cierta edad, porque también esa precocidad, o sea, si yo ya lo estoy viendo, pues ya lo quiero tener, ¿no? ¿Qué pasa cuando un padre, una madre o un maestro no está cerca de un alumno y se expone a este tipo de estímulos y quiere tener sexo antes de tiempo? Pues va a embarazar a alguien, va a tener una enfermedad venérea, o simplemente si tuvo suerte de que eso no le pasa, la energía sexual es energía nuclear. Yo sí creo que no hay nada de malo con que los niños o los adolescentes puedan explorar el tocarse, el besarse, el estar ahí, pero ya el tener sexualidad, yo sí creo que hay que aplazarlo lo más que se pueda, porque nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal apenas está madurando a los 26 años, ¿se imaginan si tienen sexo a los 16? ¿No? Y lo que hace esta corteza prefrontal, también estaba hablando esta semana de esto, es que decía, ahora estoy hablando mucho de mi querido Jordan, que lo quiero mucho, Jordan Peterson también decía que la corteza prefrontal lo que hace es que genera pensamientos y los llevamos causa-efecto, y esos pensamientos se mueren para que tú no te mueras. Está bueno eso, ¿no? Porque cuando no tenemos esa capacidad de ver causa-efecto, que no la tenemos bien puesta hasta antes de los 26 años, así claramente, pues podemos cometer muchos errores. Podemos tener parejas que no valen la pena. Podemos ser manipulados, ser seducidos por gente sociópata que tiene buen verbo y en realidad no les importamos y no tenemos ese discernimiento. Más aún si es detrás de un teléfono, ¿no? Que menos discernimiento. Me acuerdo cuando apenas salieron las redes, me acuerdo que era como 2009, 2010, que leí un artículo, creo que era del New Yorker, y decía que para poder chatear necesitábamos tener capacidades de decodificación de un decodificador de la Segunda Guerra Mundial, decía. Porque es muy difícil. No sé si a todos les ha pasado aquí, pero cuando tú tienes un mensaje, tú escribes el mensaje y ese mensaje es puro contenido. Acuérdense que para la comunicación es contenido y es contexto, ¿sí? No es lo mismo que yo te diga, eres un pendejo, ¿sí? Y te lo diga en una fiesta donde nos estamos riendo o te lo diga yo enojada. Es totalmente otro significado. Entonces, ¿qué pasa si yo lo escribo? Y lo escribo de risa, ¿sí? Y tú lo lees 6 horas después, cuando te acabas de despertar y estás de muy mal humor. Pues entonces, no lo vas a entender. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De cómo interpretamos las redes, de cómo nos comunicamos. Entonces, yo sí creo que tiene que haber muchísimo tiempo que pase antes de que sepamos de verdad manejarlas, mucho más nuestros chicos. Entonces, en resumen, hay que tener cuidado, hay que tratar de evitar de que los chavos estén en redes demasiado pronto. Hay que tratar de evitar que vean pues pornografía, obviamente, a edades tempranas. Yo sí digo de verdad que tenemos que evitar el acceso y dejarlos lo más niños que se puedan. Ya que no podamos, tengan conversaciones difíciles. Son conversaciones que son incómodas. Son conversaciones que son, o sea, que además de incómodas, nunca es el momento de tenerlas, pero ténganlas. Porque entonces van a tener esa pequeña vocecita, esa pequeña corteza prefrontal auxiliar que somos los padres, que somos los educadores, que cuando lo vean y su sistema diga, ¿qué es esto?,
puedan decir, es lo que me dijo mi mamá, es lo que me dijo mi papá, es lo que me dijo mi maestro, y puedan acudir a ti con toda la confianza a que les ayudes a digerir esta realidad tan ruda como dice la persona. Muchísimas gracias por la pregunta. Sandra Jiménez comenta, te quiero y admiro tanto, gracias, gracias, gracias. Yo a ti, mi Sandy, te adoro, te amo, de verdad, y gracias por el apoyo siempre. Dice otra pregunta. Déjenme tomo un traguito de agua, que ahora sí he estado hablando. Todo el santo día. Los psicólogos hablamos todo el santo día. Por eso qué bueno que les decía el otro día que qué bueno que canto, porque así respiro y hablo desde ese lugar, porque si no me quedaría sin voz. Quiero que mi pareja deje su trabajo. ¿Cómo le hago para que tome la decisión correcta? ¡Vámonos, eh! Ok. Puro anónimo hoy también, ¿verdad? Andan muy anónimos, pero bueno, de todas maneras, se agradece mucho sus preguntas. A ver, primero que nada te preguntaría, ¿cómo sabes que es la decisión correcta? Porque, pues la vida del otro es la vida del otro. Y a veces, muy seguido, la pareja, dicen que donde hay confianza da asco. O sea, estamos muy cerquita, demasiado cerquita. Y se nos olvida que el libre albedrío del otro es sagrado. Entonces, una definición que me dieron un día de magia negra era hacer que el otro haga lo que tú quieres, aunque sea para su bien. O al revés, está mal puesta, como le digo, violar la libre voluntad del otro, o sea, el libre albedrío del otro, aunque sea para su bien. O sea, que si sí es cierto que sería correcto que él dejara su trabajo, si él no quiere dejar su trabajo, tú, al obligarlo a dejar su trabajo, estás cometiendo un error y te llenas de energía negativa y tu pareja se negativiza. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el sometimiento no es igual que el diálogo en pos de una negociación. Cuando yo dialogo, la palabra diálogo es di y logos, es dos y pensamiento, logos, palabra. Entonces, cuando yo creo algo de tu vida, primero que nada te tengo que preguntar, ¿te lo puedo decir? Porque a lo mejor tú no quieres que yo me meta. Entonces me vas a decir, no, ahorita no. O nunca me digas, ¿verdad? O mañana. Pero primero tenemos que preguntar. Porque no porque seas mi esposo, hermano, papá, mamá, yo ya tengo el derecho de decirte, tú debes de dejar tu trabajo. Pues no, aunque tenga la razón, pero tú tienes tu libre albedrío de hacer de tu vida lo que tú quieras, aunque eso es hacerlo un caos, aunque eso sea hacerlo un caos. Tú puedes decir, ¿te puedo dar mi opinión? Y entonces te va a decir que sí. Entonces, o te va a decir que no, pero si te dice que sí, tienes que decirle, a ver, ya me hice bolas, ¿verdad? Si me dice que sí, que lo dice, que le digo no. Bueno, la cosa es que pidas permiso. Si te dicen que sí, tienes que decir, yo pienso esto. Yo pienso por esto. Estas son las razones por las cuales yo creo que debes de dejar tu trabajo. Porque no te están pagando bien, porque te ven la cara, porque no te estás desarrollando, porque eres más inteligente que lo que te requiere este trabajo. Yo te doy mis razones, pero tú decides y te escucho. A lo mejor te va a decir, gracias por decírmelo, pero yo me siento muy a gusto en mi trabajo. Y entonces, bueno, habrá un diálogo ahí y tendrás tú que ver como esposo, como madre o como lo que sea, si pues, ¿qué te pasa a ti con que a lo mejor tú crees que él debe de ser el director general y él está bien siendo el secretario? ¿No? ¿Qué te pasa a ti? ¿Sí? Porque entonces es diferente. Tú podrías decir, a mí me duele que tú no seas el director, y él te va a decir, pues a mí no.
Entonces ya estamos entrando en otro tipo de negociación, en una conversación donde respetamos que cada uno tiene el derecho de hacer de su vida un papalote y que claro, si eres mi esposo o mi esposa, pues eso tiene un efecto sobre mí, pero esa ya es otra conversación, ya no es yo sometiéndote, sino es yo diciendo mi trabajo en un diálogo y entonces vamos a convencer o no, o vamos a llegar a un acuerdo o vamos a llegar a estar en desacuerdo, pero acordamos estar en desacuerdo. La conversación es lo más básico del mundo. Ahora, si por algo lo haces respetuosamente, puede ser que el otro diga, ah, caray, no me había dado cuenta. Gracias por decírmelo. Gracias por pensar tan bien de mí que creas que puedo más. Entonces a lo mejor sí le vas a hacer una diferencia, pero siempre hay que entrar a la vida del otro con humildad. Con humildad y viendo al otro como un ser separado. Que eso es difícil porque muchas veces desde los niños chiquitos, desde la parte infantil, que es muy, ¿cómo se llama? Caray, ¿no les pasa a ustedes las cuarentonas, cincuentonas que se les van las palabras? ¿Cómo se dice? Cuando el niño chiquito cree que es el centro. A ver, ¿cuál es esa palabra? Narcisista. ¿Cómo a una psicóloga se le olvida la palabra narcisismo? Entonces, dentro de nuestro narcisismo, nosotros pensamos que el otro es una parte nuestra. No vemos al otro como un ser separado. Me ha tocado a mí ver, por ejemplo, casos de hijos de padres narcisistas que ya de adultos les cuesta muchísimo trabajo verse a sí mismos porque toda la vida fueron criados por alguien que lo veía como un apéndice suyo, no como una persona. Entonces, cuando tú ves al otro como una persona separada, hay un diálogo entre iguales. Cuando tú ves a otro como mi esposo y es un apéndice mío, entonces no es una relación, como decimos, horizontal. No hay el respeto, ¿sí? Entonces, bueno, sí puede ser que si, por ejemplo, la esposa es muy ambiciosa y el esposo es menos ambicioso, pues eventualmente los valores se vayan hacia otro lado, pero eso es mucho mejor a someter a alguien. La sumisión en la pareja o en cualquier relación es lo peor que creo que hay, porque lo que se genera no es enojo, es empute. O sea, yo lo que he visto es que cuando alguien se somete, híjole, lo que salgo corriendo. Cuando finalmente me llega una pareja donde uno está sometido y el otro no, casi me pongo mi traje antibombas cuando el otro va a sacar ese empute porque en verdad no saben lo que sale, ¿sí? Entonces, eso es lo único que se engendra en el sometimiento. Muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos a la siguiente. Dice, ¿la gente religiosa entiende la terapia mejor que la secular? Qué buena pregunta. Híjole. Pues mira, de entrada, yo que doy terapia, que es terapia transpersonal, o sea, para mí es un continuo entre lo espiritual y lo físico. O sea, yo soy una persona que soy creyente, pero no todos los que vienen conmigo tienen que ser creyentes. Yo siempre hablo de la parte sabia. Pero la parte sabia para los que son espirituales puede ser algo espiritual, pero para los que son seculares, yo les digo que pues imagínense lo que digiere su comida o cuando están dormidos lo que respira por ustedes. O sea, es una inteligencia adentro, pero la ven como algo físico, lo cual es suficientemente bueno como para pedirle ayuda a esa parte sabia, ¿no? Pero sí veo que la gente que es religiosa tiene menos problemas accesando esta parte sabia de manera espiritual. Y yo siempre digo que cuando tenemos algo espiritual, sí tenemos un arma en el sentido de que es como si fuera diamante cortando las creencias equivocadas. Sí ayuda mucho. Te da como fuerza, te da como filo para cortar las creencias equivocadas cuando tienes una parte espiritual.
No quiere decir que no las puedas quitar si tienes una parte que no es espiritual, pero a veces cuesta un poquito más de trabajo. Ahora, habiendo dicho esto, se les facilita el acceso a la parte espiritual, pero muchas veces la gente religiosa también, como el diablito es parte también nuestro, tienen como un diablito como medio inquisidor, como un Torquemada chiquito, así, ¿no? En el diablito, donde es como si fuera cruzada, ¿no? Así del bien y del mal. Entonces se hacen mucha violencia, que si no son perfectos, 100% buenos, entonces 100% malos, son pésimos. Entonces, si hay una parte donde les beneficia la parte espiritual, pero de la parte del diablito no les ayude en nada. Entonces se sienten muy culpables por no ser perfectos o por cometer un error, o tienen mucho miedo cuando cometen un error, porque entonces es terrible, blanco o negro, ¿no? Entonces, bueno, como todo, chicos, todo beneficio tiene un precio. Entonces sí diría que así es como es con la gente religiosa. Espero te haya contestado. Siguiente preguntita. Tengo muchos problemas con mi pareja, sobre todo con 2 temas en específico: el dinero y la educación de los hijos. Pero cuando nos sentamos a platicar, nos cuesta mucho trabajo porque nos perdemos en los detalles y nos acabamos culpando de cosas. ¿Cómo le hacemos? Ok. Gracias por la pregunta. Es difícil salirse de los detalles, porque esto me acuerdo que me lo enseñó el doctor Mariano Barragán. Decía que hay un problema aparente y un problema real. En este caso, por ejemplo, el problema aparente es el dinero y la educación, pero el problema real es algo más de fondo. Entonces, de alguna manera, cuando estamos enojados y cuando estamos hablando de cosas profundas, tendemos, primero, si estamos en la parte infantil, a que yo nunca soy el pendejo es el otro. Entonces ya me enojaste, ya dijiste algo en contra mío, entonces te empiezo a atacar. Entonces eso obviamente no ayuda, como habíamos dicho hace rato, cuando estamos enojados no pensamos, somos impulsivos. Entonces lo primero es hablar en paz. Lo segundo es, para encontrar el problema real del problema aparente y no perdernos en los detalles, hay que tener un oído muy bien sintonizado, para los que somos músicos, un oído muy sintonizado para escuchar en el discurso del otro la señal y no el ruido, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando con alguien, ¿cuál es la señal? ¿Qué es lo que realmente está pasando abajo? ¿Sí? A lo mejor el problema es el dinero y la educación de los hijos, el problema aparente. Pero eso, cuando me llega una pareja a terapia, yo digo, ¿cuál es la señal? O sea, ¿dónde está la estática, el ruido y cuál es realmente lo que está pasando? Entonces hay que ir amplificando el problema con preguntas. Hay que ir preguntándole al otro qué es lo que realmente le está molestando, ¿no? Entonces, a lo mejor en cuestión del dinero y en cuestión de la educación, ¿sí? Lo que está pasando es que pues los valores son diferentes. O a lo mejor lo que está pasando es que la señora está en la casa educando y el señor está en la calle haciendo dinero, y entonces uno se siente impotente con el dinero y el otro se siente impotente con la educación. Digo, estoy inventando, pero, o sea, nos tenemos que ir a algo más profundo. Entonces, quiero dejarles una tarea. Quiero dejarles en su vida que traten de escuchar a la gente, lo que está diciendo y lo que realmente está pasando abajo de lo que está diciendo. Tenemos que entrenar el oído. Porque cuando nos volvemos muy literales, dice, ya, pues órale, haz lo que quieras, educa al niño, o toma, aquí te doy una lana más. O sea, no es eso. No se resuelve con el problema aparente. Por eso es que se pierden en los detalles, porque esos detalles en realidad no tienen jugo, es pura estática.
Entonces tenemos que irnos a esa señal, escuchar realmente la señal, y para poder escuchar la señal hay que concentrarnos, porque no es lo mismo oír que escuchar. Cuando estamos nosotros pensando todo el tiempo qué le vamos a contestar al otro, no estamos realmente escuchando. O a veces puede estar diciendo algo, pero percibes tú su estado anímico. Dices, oye, estás triste. Oye, estás cansado. Oye, comiste. No sé, o sea, cosas que están atrás, porque no siempre lo que decimos es realmente lo que está ocurriendo adentro. Por eso somos muy complicados, mis queridos Firkarmeros. Somos seres muy complicados porque tenemos un mundo inconsciente y muchas defensas que tapan ese mundo inconsciente que nos amenaza. ¿Qué pasa si yo digo lo que realmente está en mi señal? Y es que me siento solo o que me siento poca cosa, que viene de nuestra herida y nunca lo he querido airear. Y entonces lo estoy repitiendo y ahorita en el problema aparente con mi esposo está saliendo, pero esto viene de mucho más allá. Entonces vamos a aprender a escuchar y aprender a separar la señal del ruido y a amplificar un problema con preguntas, con conversación, porque no hay nada que nos guste más a los seres humanos que hablar de nosotros mismos, la verdad. Entonces, en realidad, el poder escuchar al otro y preguntarle, le encanta al otro, oye, ¿y esto qué? ¿Y el otro qué? Que el otro se interese. Entonces hagamos ahora sí que primero tú, luego yo, pero realmente interesémonos en qué nos está pasando, en qué le está pasando al otro. Interés, estar adentro de. Y eso es lo que nos hace realmente ser felices como animales gregarios que somos, porque nos encanta estar solos por ratos, pero somos un animal social por ratos también. Y esa relación es la que nos da sentido. Entonces, pues aprendamos a forjar esas conversaciones profundas. Decía no me acuerdo quién, pero un teórico que me llamó mucho la atención, decía que el contrario del mal no era el bien, que el contrario del mal era lo superficial. Y me hizo mucho ruido cuando escuché eso, porque creo que tiene mucha razón. O sea, cuando nos quedamos superficiales, sea en la educación, sea en la pareja, sea en el trabajo, en realidad, espérate, ¿lo dije bien? ¿El contrario del mal? No, perdón, es al revés. El contrario del bien es lo superficial. ¿Sí? Que el contrario del bien no es el mal, es lo superficial, porque el bien tiene que ver con lo profundo. ¿Sí? Cuando nos quedamos en lo superficial, eso es lo negativo, porque solo rasgamos la superficie, rasgamos el velo, ¿sí? Y lo que queremos, lo que nos hace sentir esa profundidad, es esa relación con el otro. Entonces, cuando nos vamos a lo profundo, estamos acercándonos al bien. Y cuando nos quedamos en lo superficial, estamos más cerca del mal, según este autor, y yo creo que estoy de acuerdo. Cuando respondí la pregunta anterior no sé si fue la anterior o una antes, de lo de las redes, de cómo educamos a los niños, muchas veces, por ejemplo, el darle la tableta a un niño implica no tener que conversar profundamente, no tener que entablar una relación. Es como ahí entretente con el teléfono o ahí entretente con la tableta, ¿saben? Es quedarnos en lo superficial, ¿sí? Ahora, lo que decía yo, entrar en la profundidad es que te interese el otro. Y el otro, o sea, el niño sano, es el niño que tuvo la energía de los papás encima. El interés de los papás, que tuvo esa profundización, que los papás, aunque estaban cansados de todo el día de trabajar, tenían el tiempo para responderles sus preguntas, para preguntarles, viéndolos a los ojos, ¿estás bien?, para irse a lo profundo.
Entonces, desde ese punto de vista podemos entender por qué lo superficial sería equitativo al mal, equitativo no, equivalente al mal. Gracias por esa pregunta muy, muy linda. Ay, Erika Velasco Plasencia comenta, gracias por compartir. Mi Eri hermosa, te quiero, te mando un besito. A ver, siguiente pregunta. Traguito de agua y después siguiente pregunta. En verdad no saben qué gusto me está dando que cada vez más nos llegan sus preguntas, aunque sean anónimas, aunque sean personales, no importa, pero me encanta de verdad que nos tengan la confianza. Este es su espacio para todo lo que quieran preguntar. Ed, ponles por favor el correo electrónico, por si nos quieren, si ahorita en la semana se les ocurre una pregunta para que la tengamos ya nosotros, mándenlonos a este correo que está en pantalla. A ver, para los que están en TikTok y en Instagram, ¿se los puedes poner en el chat, Jess? Ahí está. Va, siguiente pregunta. Creo que mi esposo me engaña con alguien de su trabajo. Ah, caray. He visto algunos mensajes y sus actitudes con ella. ¿Cómo lo enfrento sin que me muestre desconfiada de él y posesiva al revisar su teléfono? Otra de las cosas. En algún momento cuando hablábamos en uno de los lives de la infidelidad, es de verdad impresionante, así como lo que decíamos en las redes de que el bullying se alargaba hacia la casa. O sea, las oportunidades ahorita de cachar las andanzas de la infidelidad son infinitas con las redes, ¿sí? He escuchado 25 historias, una más inverosímil que la otra de cómo cacharon, y casi todas tienen que ver con redes, ¿sí? Entonces, híjole, hay mucha tentación, ¿sí? También hay que definir qué es infidelidad para la pareja, ¿sí? Si infidelidad es chatear con alguien, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque a lo mejor me han tocado parejas donde, por ejemplo, uno decía, es que estoy chateando, o sea, no estoy haciendo nada. Pues es que está un poquito subido de tono. Bueno, estamos coqueteando, o sea, no es nada. Y la otra parte de la pareja está diciendo, eso para mí es infidelidad. O sea, chatear con otra persona que no sea yo, con un tonito un poco coqueto, es infidelidad. Entonces, primero tenemos que ver que los dos en la pareja estén en el mismo canal. Porque yo sí he visto ese tipo de pues sí, de desconectes, ¿no? Y de confusiones. Entonces, yo lo que te diría es que tienes que hablar. Una vez más, esta es la sesión de la conversación, ¿sí? Es importante que lo enfrentes. O sea, que esto de, es que dame tu teléfono o me robo el teléfono del otro, a mí me parece que no, en mi opinión, no es sano, ¿sí? Porque es otra vez romper la privacidad del otro. Y si en una pareja estamos y no hay confianza, pues estamos metidos en una bronca, ¿no? Entonces hay que conversar, hay que definir, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es para ti la infidelidad? ¿Qué es para mí la infidelidad? Y todo eso se hace en diálogos, en diálogo, en conversaciones, ¿sí? Que son las que menos tenemos, porque señores y señoras, no tratamos a nuestras parejas con el tiempo y con el cuidado que las debemos de tratar. Tenemos que pensar en nuestras parejas, oigan esto, como un cliente, ¿ok? Todo el tiempo que cuidas al cliente, que le das su tiempo al cliente, que tratas de no ofender al cliente, que tratas de entender al cliente, es lo mismo que quiero que hagas con tu pareja. Que no lo des por hecho, que no le quede solamente lo que sobra de ti en la noche. O sea, así ya, con recogedor y ¿cómo se llama? Escoba, ¿no? Ya, lo que le queda a tu pareja. No, a ver, dense espacios donde estén los dos descansados, donde puedan platicar en un desayunito, porque
sí los toman por hecho, por eso las parejas se acaban. Entonces, yo lo que diría es, no asumas que te está siendo infiel. Dile, tuve la desgracia o la bendición de ver en tu teléfono, en tu tableta, y he visto las actitudes que tienes con esta persona. No me gusta. Platícame, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa con ella? ¿Cuál es tu relación con ella? Entonces, ahí puedes empezar a clarificar, porque si tú te vuelas la clave de su Facebook o si le agarras el teléfono, lo que estábamos diciendo anteriormente, tú puedes interpretar de un mensaje algo porque tú estás poniendo tu contexto de desconfianza que a lo mejor en ese mensaje no hay. Entonces, diálogo. En una pareja, la profundidad, como decía, es el bien. La superficialidad es el mal. Entonces, muchas veces lo que yo he visto es que por falta de conversación profunda en la pareja, por falta de tiempo para esa conversación, por falta de interés, porque pues ya te conozco, llevo contigo 15 años. Sí, pero adivinen qué, igual crees que conoces a tu pareja, pero tu pareja puede cambiar hoy, ¿eh? Y tú ni cuenta. Entonces, los seres humanos somos infinitos. Si nosotros mismos no nos podemos llegar a conocer a nosotros mismos nunca, ¿cómo pretendes que ya conoces a tu pareja? Entonces, tenemos que recobrar esta sensación como de misterio, como de sorpresa, de quién chingados es este otro con el que jeteo diario. Este güey necesito, o esta vieja necesito comprender diariamente qué le pasa, irme a la profundidad, preguntarle cuáles son sus fantasías, qué es lo que pasa. Y mucho de lo que pasa ahorita con los chats, que te encuentras al exnovio en redes, que la de la chamba te manda un mensajito, todo este tipo de cosas, se dan muchas veces porque no existe en la pareja una conversación profunda y ya no se pelan. Entonces, pues claro, la chava le escribe algo, ¡ay, qué lindo esto! ¡Ay, qué interesante lo que dijiste! Y el otro, pues, feliz de la vida que alguien lo pele. No digo en este caso que sea tu culpa, en lo más mínimo, o sea, no que haya sido este el caso, pero muchas veces creo que eso es lo que pasa, que buscamos conversación profunda. Y claro, un chat con una compañía de trabajo no es una conversación profunda, pero sí a lo mejor lo que está como sacando a la luz es que hace falta intimidad, señores y señoras, ¿sí? Que no tenemos que andar como Sherlock Holmes atrás del celular de nuestro esposo o esposa o metiéndonos a sus redes. Tenemos que conversar y enfrentar, tenemos que ver qué queremos juntos. Necesitamos ver y clarificar dónde no se sienten escuchados o dónde no nos sentimos escuchados, sino quedarnos en lo superficial. Espero te haya contestado. Y creo que fue la última pregunta, ¿verdad? Hay otra pregunta en TikTok. Hay otra pregunta en TikTok. A ver, échala. Es de Orbein Hernández. Te la acabo de mandar. ¿De Orbein Hernández? Sí. Muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, dímela, ¿cuál es? ¿Qué significa o qué se identifica que la pareja quiera tener un trío? ¿Qué significa que la pareja quiera tener un trío? Ok, a ver, puede ser muchas cosas. Yo creo que habemos en las parejas habemos desde los más monógamos hasta los más polígamos. Y no es que algo esté bien o esté mal, pero algo que sí me he dado cuenta es que últimamente como que se ha normalizado más este rollo como de la sexualidad más abierta, de los tríos, y no siempre es buena idea, porque siempre en un trío queda alguien fuera. Eso es lo que yo me he dado cuenta. De 20 años de psicoterapeuta de pareja, ¿cuántos tríos no creen que yo he visto con mis pacientes? Pero normalmente no es tan buena idea. No quiere decir que no pueda funcionar a veces, pero tiene que ser gente que esté muy en su adulto,
muy en su parte segura de sí mismo, muy seguro de su pareja, porque siempre en un trío son la pareja y un invitado, ¿no? Entonces me ha pasado que de pronto dice, bueno, pues es que sí, bueno, ya decidimos que íbamos a tener el trío, ok, fácil, perfecto, todos muy kinkis, pero a la hora de la hora, pues claro que el esposo pues andaba más querendón con la invitada que con su esposa, pues, porque obviamente es la aventura, es lo nuevo, ¿no? Y entonces se desató el caos del Kraken, de la caída de Troya, porque entonces se le hizo un problema marital tremendo, ¿no? Entonces tenemos que ver desde dónde viene. O sea, antes de tener un trío, tienen que tener una cantidad de conversaciones entre ustedes impresionantes y tienen que saber por qué quiero un trío, porque muchas veces el trío lo queremos porque la sexualidad entre dos ya nos aburrió, pero es lo mismo porque ya lo mantuvimos en la superficialidad. La sexualidad entre dos, cuando lleva mucho tiempo, se requiere de chamba, se requiere, yo diría hasta de ritualizarla, o sea, ya no dan tantas ganas entre dos, y en pareja, entre dos, no entre tres, no dan tantas ganas porque ya llevamos mucho tiempo haciéndolo igual. Entonces a lo mejor tenemos que profundizar, tenemos que hablar acerca de nuestras fantasías, que ver qué onda. Y si se decide después de mucha profundidad, entonces pueden invitar a alguien y a lo mejor lo sobreviven. Pero si es porque tenemos una sexualidad superficial y ya no nos prende por esa superficialidad porque no lo hemos hablado, lo más normal es que ese trío no sea una buena idea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no normalizarlo, porque no es fácil. Yo me acuerdo en algún momento que todo eso era como muy que no se hablaba y todo, y ahorita se habla por todos lados, como que fuera algo fácil, como que fuera algo normal. Es algo que yo he visto tronar a más de una pareja. Entonces, nada más, no está mal, pero si lo van a tener, ténganlo con mucho cuidado y con mucha conversación previa y con ciertas reglas de que, pues, si pasa esto, ¿qué pasa? Y si pasa el otro, ¿qué pasa? Y si luego te gusta más aquella que yo, ¿qué pasa? Y si, pues sí, y si se te despierta y de pronto ya quieres puro trío, ¿qué pasa? O sea, hay muchas consecuencias, entonces traten de verlo así, con todas las consecuencias, porque por todo, mis queridos fircarmeros, por todo en esta vida se pagan precios. Nada es de agrapa. Pues bueno, vamos aquí a despedirnos, de verdad, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, los amo, de verdad, gracias por ser parte de esta comunidad que me nutre, que me encanta, que nos lleva a todos a ser mejores cada vez. Y bueno, aquí estamos para servirles, este es su espacio. El próximo live va a ser hasta el 12 de enero. Aquí esta bebita se desconecta unos días. Y bueno, nos veremos entonces y les mando un abrazo muy, muy grande. ¡Mua! Un besote y a brillar.